Buenos días, mis hermanos. Ay, corre, corre. Hoy hubo muchísimo tráfico, pero ya llegamos. Ay, corriendo, chuecos. Ahí está, mejor. A ver si hay alguien por ahí que ya llegó. Bendiciones a todos. Bendiciones a los que lleguen. Alguien llegó. ¿Quién será? No alcanzo a ver quién es. Hoy ni canción vamos a tener. Que venimos corriendo. Corriendo. ¿Qué tal? Mi hermanita Elizabeth. Pati Centeno, buenos días, Pati. ¿Quién más está? Andrés Ríos, siempre fiel. Andrés, buenos días. Saluden para verlos. Mi hermanita Lidia, saludos, dice. ¿Quién más? Mi esposa, ya llegó mi esposa. Saluda, esposa mía. Nesquita hermosa. Aquí estamos. Con la bendición de Dios, listos y preparados para compartir. Marianita, dice que ya llegó Marianita, dice que ya llegó mi Nesquita. Aquí estamos, ¿no? Leyendo Mateo. ¿Ya lo leyeron o todavía no? Calma, primo. Mi esposa me dice, calma, primo, es que, llegué, es un placer estar con ustedes, compartir esta enseñanza, dice Andrés. Marianita dice, buenos días, y pone un girasol. No sé si es un girasol o es una llanta. Yo creo que es un girasol. ¿Y qué tal? Ha sido un puente largo de descanso. Bueno, yo no descansé mucho, descansé mediodía. Trabajé otro mediodía, pero gracias a Dios que aquí estamos leyendo. Fíjense que la palabra de hoy está por demás interesantísima, porque si nosotros leemos el capítulo 13, dice que el mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Y como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, es decir, la gente lo buscaba. Yo me imagino de verdad que era súper atrayente la personalidad de Jesús, era la sabiduría, su dicción, su lenguaje corporal, su mirada, todo ha de haber sido perfecto. Y cuenta una parábola del sembrador que salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Normalmente la responsabilidad de que dé buen fruto es del sembrador, pero en esta parábola del sembrador, el sembrador avienta la semilla para todos lados, en buena tierra, en mala tierra, en el camino, en las piedras, entre todos. O sea, no tiene distinción dónde avienta la semilla, porque en la vida real Dios nos da la oportunidad a todos. Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas, de escucharlo, de recibirlo. No hace acepción de personas, no dice, a ti no te voy a hablar porque ya sé que ni me vas a hacer caso, ya sé que no me vas a escuchar. Dios nos habla a todos. Dios le habla al bueno, Dios le habla al malo, Dios le habla al incrédulo, Dios le habla al afanoso, Dios nos habla a todos. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de qué vamos a hacer con esa semilla que Dios nos dio. Tú puedes ignorarla o puedes recibirla. Y aquí hay tierra dura, que es la que se sembró junto al camino. Y dice, llegaron las aves y se la comieron. Otra parte es tierra pedregosa, entre piedras, donde creció rápido, pero el sol quemó
la semilla y se perdió. Otra fue la que cayó entre espinos. Dice que los espinos ahogaron esta plantita y no dejaron crecer porque comieron o chuparon la esencia o el alimento de la planta, se la comieron los espinos. Y la otra parte cayó en buena tierra. Entonces tenemos 4 tipos de tierras. Los incrédulos, los escépticos, los que no creen nada, todo dudan y dicen, ay, ¿a poco sí es cierto? A mí se me hace que me estás cotorreando, no, la neta yo no creo, y los incrédulos. Y luego están los llamaradas de petate, arrancar de burro y correr arrancar de caballo y correr de burro, decía mi mamá, o algo así, donde el llamarada de petate, que dice, sí, va y se emociona, y al principio quiere hacer todo, y quiere conquistar el mundo, y sí, dice que sí, está muy emocionado. Pero la carrera cristiana es un maratón, no es una carrera de 100 metros, es un maratón de día con día, de perseverancia, de constancia, de no solamente un ratito, sino es un compromiso para toda la eternidad. Luego, la otra parte es la de los espinos, donde los afanes de la vida ahogan esta semilla y no la dejan crecer, porque está ocupado con muchos afanes, con muchos trabajos, con muchos compromisos, y no vienen a la iglesia porque tienen trabajo, y no vienen y no oran porque no tienen tiempo, porque hay mucho que hacer, porque nunca tienen tiempo para las cosas de Dios, solamente tienen tiempo para el trabajo y para los afanes de esta vida. Y luego viene la buena tierra, y dentro de esta buena tierra hay 3 características o tres niveles. 30 por 1, o sea, 30 granos por cada semillita que se siembra, 60 o 100 granos por cada semillita que se siembra. Yo te voy a ser sincero, todos tenemos una tendencia, un riesgo, un peligro, donde nos somos jalados hacia algún lado. Mi riesgo es los espinos. Es con lo que lucho yo siempre, donde yo siempre tengo que estar atento, porque en mi tierra crecen los espinos, crecen los afanes. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, tengo muchos deseos de algo, quiero conquistar, quiero hacer, quiero llegar, quiero lograr. Y entonces normalmente ando corriendo de un lado para otro. Pero yo tengo que estar atento para cortar los espinos. Yo tengo que estar atento para no dejar que los espinos ahoguen la tierra. Yo te pregunto, ¿cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu lucha? ¿Tu tierra tiende a endurecerse y a no tener fe, a no tener confianza en Dios, a cerrar tu corazón con la amargura, con la duda, con la incredulidad, con ese estar enojado contra todo el mundo? ¿Cuál es tu lucha? ¿La tierra dura? ¿O eres como llamarada de petate que rápido sí te emocionas y entras al gym y nomás duras una semana? Y sí te emocionas y entras al club de lectura y lees los primeros días. Y sí te emocionas y vienes a la iglesia y quieres ser parte del ministerio y quieres servir y quieres hacer y irte de misiones y quieres hacer todo, pero cuando vienen las dificultades o los problemas, rápido te desanimas. ¿Qué tipo de tierra somos? Nosotros decidimos qué tipo de tierra son. Jesús les dice, ¿por qué les habla en parábolas? A mí me encanta cómo los discípulos en el versículo 10 se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas.
Esa es la ventaja del discípulo, del cercano. Es importante que haya esa cercanía con Jesús. Por eso tenemos un grupo de discípulos en la iglesia. Un grupo de personas que están cercanas, que pueden preguntar el por qué se hacen las cosas, el por qué funcionamos la iglesia de tal manera. Jesús les habla, que les dice, les explica, que habla por parábolas, porque en ese tiempo todavía había dureza de corazón, todavía no había un entendimiento. Pero vienen tiempos donde se iba a abrir aún más la palabra, y la palabra va a correr, les decía, para todos. Esta parte, les aseguro que muchos profetas, versículo 17, y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. ¿Sabes qué privilegio tenían los discípulos de estar frente a Jesús? ¿Sabes qué privilegio tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo? ¿Qué privilegio tenemos nosotros de tener la Biblia a un clic? ¿Qué privilegio tenemos nosotros de poder reunirnos, de poder transmitir la palabra? ¿Qué privilegio tenemos nosotros de estar viviendo toda esta experiencia? Y no lo oyeron, dice. Dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Qué bendición, mi hermano. Quiero que te sientas agradecido, que te sientas privilegiado. Tienes tu Biblia en tus manos sin ningún problema. A un clic tenemos millones de enseñanzas. Qué privilegio tenemos de poder reunirnos con toda libertad. Hay que aprovecharlo, hay que vivirlo. Luego Jesús explica la parábola del sembrador, que ya la expliqué. Luego viene la parábola de la cizaña o de la mala hierba entre el trigo, donde dice que la semilla buena del trigo empezó a crecer junto con cizaña, porque el diablo sembró cizaña en medio del trigo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque no todo el que dice Señor, Señor es trigo. Algunos son cizaña, que están mezclados entre el trigo. Es decir, no todos los que se reúnen en las iglesias son cristianos. No todos los que se reúnen como creyentes son cristianos. Hay muchos que no son. ¿Cómo se distingue el trigo de la cizaña? Se parece mucho, dice que le dijeron, Señor, quitamos la cizaña, no, déjala crecer. No vaya a ser de que arranques un trigo, porque lo confundas con cizaña. Porque se parece mucho. Se parece mucho. La diferencia es que la cizaña no produce fruto. El trigo sí produce fruto. Y a la hora de la cosecha iban a juntar todo. Iban a ver quién tenía fruto y quién no tenía fruto. Creo que llegó Ana Loera. Ana Loera, ¿estás ahí? Lobo, Lobito, ¿estás ahí? Si estás ahí, para darte la explicación que preguntabas el día de ayer. A ver, si está Ana Loera. No la veo. Si Ana Loera está ahí, que se manifieste. Lilia sí está, dice Lilia García. Ahí está. Gina Uribe también está, mi prima. Te mando un abrazo, prima. Dios tiene planes para ti. Dios tiene un proyecto para tu vida. No te alejes del Señor. Nosotros podemos decir que somos trigo, pero la diferencia del trigo y la cizaña es que la cizaña no da fruto. La cizaña parece solamente. Nosotros no podemos decir también quién es trigo y quién es cizaña, porque se confunden. Hay unos que parecen, porque dice, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, y en tu nombre predicamos, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre dices tú, wow, ese sí es trigo. Y el Señor dice, nunca los conocí.
No había una relación con ustedes. No tuve una intimidad contigo. Parecías trigo, pero no eras trigo realmente. Es algo tan delicado, mi hermano, que tenemos nosotros que intimar con Jesús. No parecer solamente, no aparentar. La iglesia, yo lo digo una y otra vez, no es para aparentar ser santos, para aparentar ser buenos, para aparentar ser cristianos. No es para aparentar. El único lugar donde yo puedo ser como soy es aquí en la iglesia. Aquí soy sincero, soy tal como soy. A veces es el lugar donde aparentamos. Por eso, mi hermano, es importante que intimemos con Jesús. Porque puede haber una plantita de trigo que esté enferma, que esté tilica y no produce mucho fruto. Y uno piensa, ay, ese ha de ser cizaña porque no le veo que cambie, no le veo que dé fruto. Pero sí es trigo. Y el Señor está trabajando en nosotros para sanarnos y para liberarnos. Por eso, mi hermano, algo que es importante es que nosotros estemos en esa relación con el Padre. Luego la parábola de la semilla de mostaza dice que es la más pequeña de todas. En el versículo 31, 32 y 33 dice que es la más pequeña, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. La semilla de mostaza es muy pequeñita. Ya se está acabando el tiempo, pero ahí vamos. Ahora empezamos 10 minutos tarde, entonces vamos a agarrar poquitos minutos después. Nosotros somos la semilla de mostaza. Podemos ser muy pequeñitos. Podemos ser incluso insignificantes delante del mundo. Pero una vez que somos sembrados en Cristo, una vez que el Señor nos empieza a dar crecimiento, vamos a crecer tanto que podemos llegar a ser un árbol tan grande que albergue aves en nuestras ramas, que demos refugio a otros seres más pequeñitos, que sirvamos de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de inspiración, porque éramos pequeñitos delante del mundo, pero fuimos sembrados en Cristo y crecimos, y el Señor nos dio crecimiento, y podemos apoyar, podemos ayudar, podemos consolar, podemos enseñar, podemos inspirar. Vamos al capítulo 14, que no me quiero saltar esto porque es muy importante. Dice en el capítulo 14 que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. ¿Te sabes la historia? Juan el Bautista le decía a Herodes que no era prudente, no era correcto, que no era válido que tuviera a la mujer de su hermano Filipo, y por lo tanto Herodías, que era la mujer, odiaba a Juan el Bautista, y en un baile la hija de Herodías bailó para Herodes, y Herodes le gustó tanto que le dijo, pídeme lo que quieras y te voy a dar lo que tú me pidas. De ahí viene la canción de oye Salomé, perdónalo, porque se cuenta la tradición que la hija de Herodías se llamaba Salomé, y esa Salomé es la que bailó para Herodes. Y Herodías le dijo a Salomé, su hija, pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Salomé lo hizo así, y Herodes con mucho pesar mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús no lo salvó? ¿Por qué unos se sanan y otros no se sanan? ¿No te has preguntado eso?
Porque a veces oramos por enfermos y se sanan. Y con esa misma fe oramos por otros y no se sanan. ¿Por qué? Dios tiene un plan diferente para cada persona. Juan el Bautista había terminado su proyecto. Convenía que Juan el Bautista saliera de escena y que Jesús fuera el único protagonista en ese momento. Así lo convenía el Padre. Son sus planes que Él tiene. A veces no alcanzamos a entender completamente, pero tenemos confianza ahí y tenemos fe en el Señor. En el versículo 13 dice que cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca. Estaba triste Jesús, estaba triste por Juan el Bautista, y va y se aleja. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. ¿Sabes? A veces no dan ganas de predicar. A veces no dan ganas de ministrar. A veces no dan ganas de platicar con personas. A veces no dan ganas. A veces estás triste también. También los pastores nos ponemos tristes. También los pastores lloramos, como aquella novela que decía que los ricos también lloran. Los pastores también lloran. Pero la forma como enfrentó Jesús esa tristeza, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión y sanó a los enfermos que llevaban. Seguramente a veces no tienes ganas de venir a la iglesia, a veces no tienes ganas de compartir el evangelio, a veces no tienes ganas de ayudar a alguien, a veces no tienes ganas de orar por los demás porque tú quisieras que oraran por ti. Pero la mejor forma de enfrentar una crisis personal es sirviendo, es ayudando, no es encerrándote en una cueva como Elías, es sirviendo, es ministrando, es trabajando. Sirviendo vas a superar tu propio conflicto, porque recuerda que dando es como recibimos. Entonces, a veces no tienes ganas tú de servir o de hacer, o de cantar, o de dirigir, o de predicar, o de evangelizar, o de orar por alguien, y te sientes tú todo roto y dices, pues yo necesito que oren por mí. Pero cuando tú das, es cuando tú recibes y cuando tú lo superas. Y bajo esas condiciones y bajo esos términos está la multiplicación de los 5,000 panes, de los 5,000 hombres que Jesús alimentó, de los 3 panes y 2 pececitos. Y en esas condiciones Jesús multiplica. Dice, la gente no tiene que comer y aquí no hay nada. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer, no hay necesidad. Es decir, fue cuando Jesús sintió compasión por la gente, porque cuando tú sufres, puedes tener empatía con el que sufre. Cuando tú la estás pasando mal, puedes tener empatía con aquel que la está pasando mal. Y es tan maravilloso la forma como Dios nos creó, porque podemos entender, no hay nadie que pueda entender mejor al que pasó por cáncer que el mismo que pasó por cáncer. Es decir, si tú pasaste por cáncer, tú puedes entender perfectamente a aquella persona que está atravesando por cáncer. Si tú tuviste una enfermedad muy grave y el Señor te levantó, tú puedes tener empatía por aquel que está pasando por una enfermedad muy grave. Si tú has pasado por crisis económicas fuertísimas, sabes lo que es pasar por eso y puedes entender al que ha pasado o al que está pasando ahorita. Porque con la consolación con la que Dios nos consuela, es la consolación que nosotros podemos consolar a otros. Y es la forma como funciona el ser humano, y es la forma como funciona la sociedad, y es la forma como funciona la iglesia. Por eso, mi hermano, si algo es importante, es que Jesús se muestre en nuestra vida, le conozcamos y funcionemos de esta manera. Termino con el texto 36. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su capa,
y todos los que la tocaban quedaban sanos. Acerquémonos tanto a Jesús que podamos tocar su capa. Acerquémonos tanto a Jesús que sane nuestras heridas para poder sentir empatía y servir a los demás con alegría y gozo. Una bendición, mi hermano, que Dios te bendiga este día, que puedas enfrentar todas tus luchas y que puedas vencerlos con optimismo, con fe, con gratitud, con alabanza, con adoración. Dios te bendiga, nos vemos mañana en punto de las 8, espero. Bendiciones.